Buenos días, Maru. Buenos días, Manuel. Hola. Bueno, tenemos un enfrentamiento, en efecto, en distintos medios de comunicación que han reportado distintas manifestaciones de esto. La primera cuestión es que hubo un spot, que me parece que de alguna manera desencadena todo esto, un anuncio de la organización Mexicanos Primero, que si bien es una organización de la sociedad civil, está liderada por un empresario importante, y hay quien la asocia con la iniciativa privada. Y precisamente el viernes pasado, apenas hace 3 días, acaba de resolver el Tribunal Electoral suspender ese spot, precisamente que tiene una posible interferencia en las elecciones en contra justamente del candidato Andrés Manuel López Obrador. Todos recordamos este spot, este anuncio de que se le ha llamado el de los niños candidatos, ¿no es cierto? Salen ahí protagonizando los niños a los distintos candidatos para la elección presidencial. Este spot que fue transmitido, fue contratado el tiempo en televisión para que apareciera ahí, fue declarado ilegal por el Tribunal Electoral. Es que aunque ha causado cierta polémica también esta decisión, este fallo del Tribunal Electoral, lo cierto es que si uno analiza con detenimiento lo que dice la Constitución y el contenido de ese promocional, de ese spot, la ilegalidad es no solo posible, sino evidente, porque el 41 constitucional lo que precisa es que no podrá contratarse tiempo en radio y televisión por parte de ninguna clase particular, ya sea personas físicas o personas morales, es decir, en este caso, pues una asociación o por supuesto sería el caso de una empresa. No pueden contratar tiempos aire de contenido electoral que influya en las preferencias electorales, ya sea a favor o en contra de alguien. Y luego uno analiza, Maru y Manuel, el spot con detenimiento y resulta que o al menos es muy claro para mí, empieza a describir ese spot la reforma educativa. La reforma educativa, hablo de la que está en curso, de la que sigue en marcha, que implementó este gobierno federal, que viene del Pacto por México, en el PAN, aparte del partido en el gobierno, están describiéndola. Dicen, por ejemplo, que los profesores deben ser evaluados, eso dice uno de los niños, que tienen que prepararse los maestros, que si aprender a aprender, que es una frase que acuñó mucho el secretario de Educación Aurelio Nuño cuando implementaba la reforma. En fin, están hablando de, digámoslo así, de la reforma educativa que conocemos. Entonces, de repente sale, y la frase es el problema, sale en el anuncio una frase que dice lo siguiente, dice, piénsalo bien y vota por el candidato que impulse la transformación educativa. No dice reforma educativa, es cierto, pero están cambiando, digamos, la palabra, ¿no? Que el cambio educativo no se detenga, dice también en otro momento el spot. En fin, es muy, muy ampliamente sabido que Andrés Manuel López Obrador es el candidato que se ha opuesto a esa reforma educativa de la que está hablando evidentemente el spot, y que es quien ha dicho que dará marcha atrás. Así que en este que contraviene el 41 constitucional. Puede gustarnos o no la disposición de la Constitución, pero eso dice, por lo pronto hay que cumplirla. Ahora, nos guste o no nos guste, puede ser útil o interesante analizar por qué dice eso, esa disposición constitucional, ¿verdad? Y la respuesta es que en la reforma de 2007 lo que se procuró es evitar que la contienda electoral, la competencia, se desbalancee por dinero que proviene del ámbito privado, del ámbito de los particulares.
particulares. ¿Cómo? Pues a través de la compra de spots que además son muy costosos en favor o en contra de determinado partido o candidato. Entonces, en 2007, para evitar eso, lo que se dijo fue toda la comunicación política será a través de los tiempos del Estado que se le otorgue a través del INE a cada partido y a cada candidatura. De modo tal que esta es una determinación que, si bien fue polémica en 2007, es nítida, es muy clara la disposición, el precepto constitucional, y por eso es que a mí me parece bastante acertada la decisión del Tribunal Electoral de suspender este spot de esta organización Mexicanos Primero en contra del Consejo Coordinador, en contra del Tribunal en contra de la organización Mexicanos Primero, y está suspendido ya en este momento el spot. Y el antecedente que es muy relevante es justamente el del Consejo Coordinador Empresarial, que fue hace 12 años, en 2006, salió otro spot que también compraron en tiempo aire por parte del Consejo Coordinador Empresarial en cantidades extraordinarias y en horarios estelares. Digamos, se dejó venir un bombardeo de spots, claramente también en aquel entonces en contra del mismo candidato, Andrés Manuel López Obrador. Aquellos spots de 2006 lo que decían es que había que mantener el modelo educativo, y hay que recordar que estaba relativamente fresca la crisis económica brutal que tuvo México a mediados de los años 90, ¿no? Entonces el mensaje era no puede cambiarse de rumbo económico, es el que salvó a México, cosas por el estilo, y entonces claramente también era en contra de López Obrador, quien se conocía que iba a modificar ese modelo económico en su proyecto alternativo de nación. Lo había dicho en aquel momento de manera muy evidente y ostensible, que en aquel entonces se declaró ilegal, pero ya muy tarde, ya que había pasado el proceso electoral. Ahora, en 2018, han tenido más agilidad, tanto el INE como que ahora ya hay procedimientos también mucho más expeditos, mucho más rápidos, y el electoral también resolvió con celeridad, resolvió, creo, de la manera que además era adecuada a derecho. Entonces, tenemos en este marco, pues, este enfrentamiento que no es nuevo y que también ha entrado la generalización, es decir, los empresarios, y bueno, pues tampoco son todos los empresarios, pero creo que ha sido un trayecto que tampoco es novedoso este tipo de polarización que se está presentando. Pues ese es mi comentario de esta mañana, Maru. Manuel. Muy bien, Roberto Duque Roquero, gracias por el mismo.